Bien, muy buenos días, buenas tardes a todos, a todos los rectores, todos los colegas directivos de las universidades católicas y de inspiración católica de la UDUCAL que nos acompañan, también a nuestros invitados especiales. Bienvenidos todos a esta segunda sesión plenaria de la Asamblea General Intermedia año 2020 de nuestra organización. Eh, Bien, acaban de concluir las reuniones simultáneas de las subregiones de la UDUCAL, que son, como ustedes saben, cuatro subregiones y por lo tanto cuatro reuniones. Y he podido percatarme personalmente al estar ingresando de forma intermitente a cada una de ellas, que los temas que, perdonen, se han tratado, se han abordado, son pues sumamente interesantes, por decir poco. Muchas de las cuestiones que los rectores, las rectoras han estado abordando en las reuniones de subregión, algunos de ellos ya están siendo trabajados en la UDUCAL, desde luego con ánimo de perfeccionarlos, de impulsarlos aún más, y algunos otros han sido novedosos, temáticas en las que tal vez no hemos profundizado lo suficiente, así que esta reunión justamente es para recoger todas esas temáticas de voz de los propios vicepresidentes y al final hacer pues el recabado de todas aquellas temáticas y asuntos para que desde la Secretaría General, con el apoyo desde luego de las secretarías ejecutivas de cada subregión, podamos darle impulso y presentar iniciativas a la Junta Directiva a fin de que sean valoradas y posteriormente compartidas también con la Asamblea General en la próxima edición en que se reúna. Dicho lo anterior, me permito iniciar entonces ofreciendo el uso de la voz a la doctora Patricia Campos, vicepresidenta de la subregión andina de la UDUCAL y rectora de la Universidad de Santo Toribio de Mogrovejo en el Perú, para que en nombre de la subregión andina pueda compartirnos un resumen de lo que se ha venido discutiendo en la reunión previa de la propia subregión. Doctora Campos tiene 10 minutos. Adelante. Caterine, por favor. Sí, doctora Patricia. Andrés, ¿nos pueden ayudar a compartir pantalla, por favor? Está inhabilitada la función. Un segundo. En un momento. Gracias, Primero decirles que estoy hablando en representación del vicepresidente oficial, el doctor Francisco Gómez de la Universidad Católica de Colombia, que en este momento está con unos trámites administrativos muy engorrosos, por eso no ha podido estar con nosotros. Entonces nosotros compartimos la vicepresidencia, por eso tengo ahora el honor de poderme dirigir a ustedes. Hemos discutido, hemos estado aproximadamente 24 personas, entre rectores y personas otras de las universidades que nos han acompañado, y hemos llegado a varias conclusiones, la primera de la cual tiene que ver con información y comunicación. Tiene que ver con generar estrategias para que entre todas las universidades podamos, digamos, compartir cuáles son nuestras fortalezas, qué es lo que tenemos de bueno cada una, compartir las experiencias que hemos tenido en esta pandemia, compartir, por ejemplo, lo que uno de los rectores pidió. Por ejemplo, si una de las fortalezas de la universidad es tener laboratorios virtuales, compartirlo con el resto para poder de esa manera tener, digamos, ayudar a las universidades que no disponen en este momento de esa estrategia de enseñanza, ¿no? También compartir, por ejemplo, las políticas universitarias que tenemos de interculturalidad y si existen espacios de diálogo con los estudiantes de otras culturas que se estén aprovechando. Todas las experiencias que tengamos con grupos de investigación y líneas de investigación. El hacer investigación conjunta, el hacer inclusive investigación multidisciplinaria, creo que es un sueño que venimos arrastrando hace mucho tiempo. Creo que sería una muy buena idea empezar y vamos a hacer un instrumento para que todos podamos comunicarnos y decir, bueno, yo tengo esto, yo tengo el otro, estas son mis líneas prioritarias, yo tengo un grupo de investigación formado en esto, y entonces podernos de esa manera
como dijo una de las rectoras, tejer entre nosotros una serie de situaciones y medios para podernos ayudar. El segundo es seguir desarrollando encuentros que pueden ser de diferentes formas, foros, webinars, etcétera, pero enmarcados en temáticas que se han tornado relevantes a razón de la pandemia. O sea, todos nosotros somos espectadores de primera línea de todo lo que está pasando, no solamente con nuestros estudiantes, sino con los mismos docentes, con los mismos administrativos. Cada uno de nosotros tiene la experiencia de haber estado ayudando de alguna manera, pero creemos que esto se tiene que compartir. Uno de los rectores comentó, por ejemplo, un tema, y por eso lo hemos puesto así, humanizar lo digital, porque obviamente es diferente dictar clase frente a los jovencitos en un aula de clase, poderles preguntar directamente y muchas veces poder incluso ver su actitud, su carita, sabes que en este momento estoy preocupado, pero ahora en lo digital es más difícil, es mucho más difícil establecer esto y este hilo humano, digamos, de calidez se ha roto y entonces eso ha traído una serie de consecuencias y nos gustaría poder conversar. También hemos visto lo que la ecología integral en este momento, a partir de la Laudato Si y la reflexión sobre Tutti Fratelli, nos está enseñando. Entonces son estos los temas que nosotros nos gustaría abordar. Y lógicamente la responsabilidad social universitaria que ya representa, creo yo, para todas las universidades, no solamente un imperativo por ley, sino una necesidad desde la axiología propia de las universidades católicas. Uno de los rectores comentó, y por eso lo hemos colocado y nos ha parecido una muy buena idea, nosotros hemos compartido buenas prácticas de aprendizaje, hemos compartido buenas prácticas de identidad católica y también de responsabilidad social, pero creo que no hemos compartido mucho cómo hemos hecho la gestión administrativa en nuestras universidades. Y de repente el compartir esto podría allanar el camino para muchas cosas. De repente me estoy devanando los sesos pensando cómo voy a hacer esto y otra universidad ya lo hizo. Entonces, compartir buenas prácticas desde la parte administrativa también. Hay universidades, y creo que todos los países han tenido la experiencia de universidades que tienen mejores condiciones para hacer este traspaso de la educación presencial a la educación digital y otras universidades que han tenido más dificultades. Entonces, en Colombia ya hay una experiencia de universidades que han apadrinado a otras, digamos, con menos condiciones, con menos capacidades digitales y las han acompañado, las han ayudado. Entonces, eso es otro de los temas que nos gustaría abordar. Un tema súper importante, y no por eso ha sido dejado para el final, pero súper importante, es el del acompañamiento desde todo punto de vista, un acompañamiento que podría llamarse humano, no solamente al estudiante, hemos empezado discutiéndolo por el estudiante, pero luego lo hemos ampliado a toda la comunidad. Es un acompañamiento que básicamente se debería circunscribir a decir un acompañamiento humano, que tiene que ver con lo espiritual, que tiene que ver con lo psicológico, que tiene que ver con la salud mental de todos y cada uno, y que obviamente han sido derivados de lo que los efectos de la pandemia le han hecho a todas las personas. Entonces, dentro de esto nos gustaría mucho que se tuviera en cuenta también la diversidad cultural existente, sobre todo en países como los nuestros, en que tenemos etnias diferentes y con creencias diferentes, con maneras de reaccionar desde el punto de vista inclusive espiritual y psicológico, diferente frente al confinamiento, frente a la pandemia, frente a los problemas que se han suscitado. Y por último, una de las cosas que también hemos discutido mucho es que en estos tiempos se ha venido a fortalecer, entre comillas, cosas que no debieran haberse hecho, como por ejemplo la violencia. La violencia intradomiciliaria, la violencia contra la mujer, contra el anciano, contra los niños, que no tiene realmente ninguna justificación, o sea, por el hecho de estar confinados tampoco se debería de justificar, pero de repente deberíamos nosotros empezar como universidades católicas a tenerlo más presente en los currículos, lo que la representante de Pax Christi llamó educación para la paz y para la no violencia. Entonces nosotros compartíamos con las universidades de nuestro entorno que nosotros como Educal Perú hemos hecho algo pequeñito, pero que creemos que es significativo,
Estamos realizando cursos virtuales sobre temas específicos y hemos hecho 2, y el primero ha sido sobre corrupción y el de este año ha sido sobre violencia contra la mujer. Entonces lo hacemos entre todas las universidades, es un curso virtual muy interesante que se coloca en las páginas de cada una de las universidades y es abierto al público, docentes, universitarios, público en general, y el que necesite se le da inclusive una certificación. Y lo preparamos con personal de todas las universidades católicas. Entonces, de repente ese ha sido un pequeño granito de arena, un empezar, pero sí estamos de acuerdo en que educación para la paz y para la no violencia deberíamos empezar a incorporarlo como parte de los currículos de las universidades. Estas son nuestras propuestas, luego las vamos a conversar, digamos, entre nosotros como junta directiva y vamos a formar los proyectos, vamos a llamar a las personas de las universidades para formar los proyectos y efectivamente ver qué personas se adscriben a qué proyecto para que lo empiecen a trabajar. Eso era todo lo que teníamos que comunicarles. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Campos. Me permito entonces ofrecer ahora el uso de la voz al hermano Paulo Fossati, vicepresidente de la subregión Brasil de Uducal y rector de la Universidad La Salle Canoas en Brasil. Adelante, hermano Fossati. Muchas gracias, Andrés. Percibo el ruido, está pasando un avión aquí sobre mi cabeza. Está llegando atrasado para la Asamblea Uducal. Gracias a todos. Es una alegría enorme poder compartir la experiencia de Brasil Uducal. Hoy nosotros somos 17 universidades católicas de la subregión Brasil que participamos de Uducal. Durante el año procuramos nos involucrar de los proyectos y acciones de Uducal y ahora Brasil coordena 2 de los proyectos. Hemos realizado en el año de la pandemia 22 actividades envolvendo nuestras universidades y estas actividades han sido realizadas todas en línea, todas de modo virtual en función de la pandemia. De estas actividades hemos desarrollado unas sobre la gestión de las universidades, considerando la realidad de la pandemia, otras sobre nuestra identidad católica y de la identidad católica mucho sobre Laudato Si y en conexión con la Conferencia de Religiosos de Brasil y con la Conferencia de los Obispos de Brasil y Amazônia, considerando toda la problemática de Amazônia, medio ambiente. Y otro bloque hemos realizado destas 22 eventos virtuales con el gobierno tratando de la modalidad educación en línea, tratando de las nuevas políticas en educación, de los nuevos planos de educación superior, tratando hoy del crecimiento de las universidades con fines de lucro en Brasil y cómo nosotros católicos nos posicionamos en nuestra identidad. En un otro bloque de formación en línea hemos hecho sobre las cuestiones pedagógicas y dentro del pedagógico voltadas para o que en Brasil llamamos ahora extensión comunitaria, que es todo voltado para la responsabilidad social de nuestras universidades. Ahora nuestros currículos, nuevos currículos, tienen al menos un porcentaje, por ejemplo, 20 a 30% del currículo que necesita expresarse en programas de extensión con su comunidad.
para poder tener elementos evidentes de nuestra responsabilidad social con nuestro entorno. Estes são os eventos. Importante destacar que todos eles estão em el sitio de la ANEC. Podemos procurar por ANEC Brasil em YouTube. Se vão em YouTube, ANEC Brasil. Os militares continuam me buscando, pero não me encontram. Se procuramos ANEC Brasil, vamos ter estes eventos importantes. Desses 22 eventos, já temos 43 mil visualizações. El total, 43 mil visualizações. Estávamos em la reunião de la subregião em el momento anterior dizendo e nos perguntando, a maioria das visualizações são de brasileiros. E aí, uma decorrência já contestando a pergunta como Brasil se organiza para involucrar-se mais do projeto Educal. Uma das definições de nossa reunião é a melhorar nossa comunicação ANEC com o Educal para podermos socializar mais todo isto que hacemos em país continental. Por exemplo, agora, em el final deste mês, vamos ter mais evento em linha online sobre a Laudato Si. A irmã Cláudia, que coordena esta atividade, já tem o contato do Dr. Fernando de Costa Rica para que isto não seja simplesmente mais evento Laudato Si de Brasil, mas que podamos integrar com o projeto Laudato Si, coordenado por Dr. Fernando. Então, creio que André muito nos questionava durante o ano como o Brasil, que é tão grande, pode ser também mais grande em Educal. Pensamos que e definimos que hacemos muitas coisas, pero ainda de modo muito aislado. E nossa decisão, e creio que é uma decisão política fundamental, incluir toda a programação de Educal em la programação de ANEC, e a partir de agora, quando vamos fazer os eventos ANEC de educação superior, que tenham caráter de divulgação em nível de Educal, para não ser solamente Brasil, mas dar-nos uma identidade de Educal de América Latina e Caribe com nossos eventos. Porque hemos elogiado muito e nos surpreendeu muito el compartir de ayer e anteayer de nossos projetos. E alguns rectores se encantaram positivamente como o Educal está sendo tanto com tantos projetos e nós estamos involucrados em América Latina e Caribe. Contento. Então, mirando para o próximo ano, sim, vamos continuar coordenando 2 projetos de Educal por Brasil, e nosso compromisso de nos involucrarmos mais em estes projetos, potencializando nossa comunicação. E ponto de o que realizamos, que quero recuperar, a ANEC tem uma expressão muito significativa junto ao governo, que é nosso eje político. Ou seja, queremos ser igreja em educação e dar nossa contribuição, nossa participação junto às políticas de governo, porque ali pensamos e entendemos que podemos involucrar
millones de jóvenes en las políticas de inclusión en nuestro país. Entonces, junto al Ministerio de Educación, a la Secretaría de Regulación de Enseñanza Superior, al Instituto Nacional de Enseñanza e Investigación, junto al Consejo Nacional de Educación, el ACAPES, tenemos frecuentemente presencia de nuestro equipo, de nuestros expertos para levar las ideas, el compromiso, no solamente de UDUCAL, mas sempre integramos com o compromisso de escolas do Papa Francisco e juntamos com a ANEC, porque quando chegamos do governo dizendo somos ANEC, pero ANEC é parte de UDUCAL, e UDUCAL é parte da Igreja Católica, parte do projeto Escolas, chegamos com muito mais firmeza, com muito mais argumento. Estas são as principais ideias de nosso Grupo Brasil. É importante também, para concluir, dizer que hemos nos empolgado muito com a Assembleia Intermédia, Andrés e todos os amigos, porque hemos visto muitas ações concretas que de hecho nos interessam, e isto é gran argumento para buscar mais instituições católicas de Brasil para que se involucrem de UDUCAL. Pueden estar se perguntando, Brasil é tão grande e tem 17 instituições que participam de UDUCAL, pero de ANEC temos 89. Entonces, tenemos consciência que é largo caminho conquistar as outras para que se involucre destes projetos que a gran maioria estão muito alinhados com nossa programação de ANEC. Es esto, muchas gracias, Andrés, muchas gracias a todos. Muchas gracias, hermano Fossati, por estos resultados de la reunión de la Subregión Brasil. Y damos entonces la palabra ahora al doctor Ignacio Sánchez, vicepresidente de la Pontificia Universidad Católica de Chile y vicepresidente, de la región Cono Sur de la UDUCAL y rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, para hablar acerca de los resultados de la reunión subregional Cono Sur. Adelante, doctor. Gracias, Andrés. No sé si se ve bien. ¿Se escucha? Sí, perfectamente. Ya, muchas gracias. Bueno, lo primero que tengo que decir es agradecer este espacio para dar cuenta. Tengo que reconocer que hubiéramos esperado una mayor presencia de rectores. Lamentablemente, probablemente por el día o la hora, esto no ha sido muy posible, y entonces tuvimos solamente 8 participantes, esperábamos aproximadamente 15. Sin embargo, tengo que decir que el diálogo que se produjo fue extremadamente positivo. Nosotros quisimos tener la experiencia de los rectores de Argentina, de Uruguay, de Chile, sobre cómo habían visto el trabajo en este último año, o en este año y medio, y paralelamente con eso, cuáles eran las voluntades de trabajo hacia adelante. El resumen que yo tendría que dar es que se valora muchísimo el aporte que hace UDUCAL, particularmente en algunas temáticas muy relevantes. Y aquí quiero reconocer el trabajo muy importante que ha hecho en esta subregión el rector Pedro Rosso, como secretario de la subregión, y mi amigo Rodolfo Gallo, segundo vicepresidente, y con el cual hemos estado trabajando en conjunto, y él siempre ha estado muy preocupado del desarrollo del trabajo de la subregión. Ahora, cuando digo que se valora el aporte siempre ha estado
basado en ciertos estudios. Voy a destacar el estudio de identidad que se ha realizado. Se valora mucho el trabajo hecho en bibliotecas. Se valora mucho también el trabajo que se ha realizado en términos de movilidad. Se considera dinámico, se considera necesario y útil. También estos encuentros que nosotros ya voy a decir lo que programamos para el próximo año, estos encuentros permiten compartir buenas prácticas, lo que también se reconoce, el compartir inquietudes que muchas veces son muy comunes dentro de del grupo de universidades. Así que en el fondo se valoró, reconociendo sí que muchas veces el tiempo de los rectores es complejo y muchas veces eso atenta contra una participación más amplia, particularmente en las asambleas o en las reuniones. Esto nos dice que sea lo que sea que programemos, hay que hacerlo con mucho tiempo para reservar las agendas y darle la mayor prioridad. Ahora, hicimos entonces una ronda de conversaciones entre los rectores y preguntamos qué es lo que pensaban ellos desde el punto de vista de qué es lo que se necesitaba y cuáles eran las temáticas más importantes. Yo diría que para resumir las temáticas se valora, insisto, el tema de la identidad católica. Se piensa que el tema de internacionalización y particularmente el foco de movilidad, tanto estudiantil como académica, es un tema alto en la lista. Otro tema que se ha hablado en nuestra región, su región, es el gran tema del proceso de selección de los profesores. Cómo hacer un mecanismo de selección de profesores que sea orientado en lo académico, que también que considere los aspectos valóricos, los aspectos de la persona, y particularmente es complejo ahora en donde muchos de los concursos son internacionales y hay que seguir normas internacionales en ello. Entonces, una reflexión para ese tema es importante. Otra reflexión muy importante aparece en el tema mujer. La mujer en la academia, la mujer en la universidad, el desarrollo de la mujer profesora, investigadora, pero también las vías de desarrollo y de estímulo de las estudiantes mujeres, las vías de acceso, particularmente mayor equidad en alguna representatividad en carreras, tanto a nivel de estudiantes como a nivel de profesoras. Creo que ese punto surgió bastante fuerte. También aparece fuerte el tema de el rol de las facultades de teología o de los institutos de estudios religiosos dentro de las universidades. Cómo hacer para que estén lo más posible en el centro de la institución. Eso aparece como un anhelo necesario. Estuvimos, como digo, de la hora y media, más de 45 minutos en esta ronda de opiniones sobre cómo habíamos trabajado en red. Yo quiero destacar que una cosa es el trabajo de todas las universidades de la subregión, pero también hay que destacar el trabajo que se produce entre 2, 3 o un número similar de universidades. A través de estos encuentros y a través de ODUCAL nos conocemos y a través de conocernos distintas universidades comienzan a trabajar más en equipo y a reflexionar más en grupo, y eso es particularmente importante. El plan de trabajo para el próximo año incluye una reunión de rectores que ya está fijada para el mes de abril y quisimos hacerla en el primer semestre. Nos definimos por 2 sesiones de 1 hora y media, 2 horas, 2 días seguidos. Y pusimos 2 temas principales para esa sesión de rectores, y quiero destacarlos porque da la prioridad de lo que le hemos puesto. Uno, los asuntos de internacionalización
Es decir, intercambio, pero mirándolo de una parte más amplia, internacionalización de las universidades. Y el otro punto para los rectores es el tema género en su desarrollo, en sus particularidades específicas. Esa va a ser entonces la temática de esta situación. Perdón, un segundo. Sí, ¿no? ¿Qué pasa? Me disculpan. Y el segundo punto que tenemos que considerar es los temas que se van a analizar a nivel de los grupos de trabajo. Y estos grupos de trabajo son 4. Uno que tiene que ver con el mismo tema de género, el tema de internacionalización, tema pastoral, y vamos a ver si hay un grupo específico de movilidad estudiantil. Quiero separar grupos de trabajo que van a ser conducidos por encargados, vicerrectores o directores de área de las reuniones de rectores, pero queremos hacer un diálogo, una coordinación entre lo que presenten los grupos de trabajo o las reflexiones que tengan con las reuniones de rectores. Es decir, vamos a pedir que en el tema de internacionalización y en el tema de género, ojalá desde principios de marzo estos grupos dialoguen, se compartan experiencias, para que algún fruto de esa experiencia podamos compartirla dentro de las reuniones de rectores. Eso nos parece que es de la mejor formato que podemos trabajar para que las reuniones de rectores puedan tener elementos sobre la mesa, diálogo que podamos compartir y de esa forma tomar algunas definiciones con mayor exposición de ideas y con mayor datos sobre la mesa. Esos son, Andrés, secretario, los puntos principales. Yo tengo la impresión de que a nivel de las pastorales de nuestras universidades podemos tener un trabajo muy fecundo. Hay una diferencia bien interesante de enfoques, de desarrollo, de diálogo en las pastorales universitarias, y yo creo que una integración y un trabajo conjunto podría ser muy importante. Finalizo este breve resumen con una sensación de gratitud, porque a pesar de que no hemos estado tan frecuentemente en contacto, producto de la pandemia, producto de la dedicación que cada uno de nosotros ha tenido en sus propias comunidades, pero siempre es un gusto tener estas reuniones porque hay un grado de, diría yo, colegialidad, amistad universitaria, que rápidamente se presenta en estas reuniones, la que las hace muy gratas y lo que las hace bastante fructíferas para llegar a los acuerdos. Y hay un sentido de generosidad, Padre Francisco, que yo quisiera destacar y que se ha visto reflejado al menos en nuestra reunión de hoy día hace un rato. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, doctor. Daríamos entonces la palabra a continuación al doctor Jorge Iván Vélez Arocho. Él es vicepresidente de la Subregión México, Centroamérica, Caribe de ODUCAL y rector de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, para dar a conocer una síntesis de lo abordado en la reunión de la subregión. Adelante, doctor. Muchas gracias, Andrés. En primer lugar, en nuestra reunión participaron 58 personas, a lo cual nos llenó de mucha alegría y satisfacción. En segundo lugar, fue muy claro en la discusión en nuestra subregión el apoyo a las iniciativas del Plan Estratégico de ODUCAL. El apoyo a las redes, el apoyo a los observatorios, el apoyo a los programas de movilidad de estudiantes y de facultad. Así es que fue muy interesante escuchar la satisfacción, el agrado, el interés de las universidades en apoyar las iniciativas del Plan Estratégico de ODUCAL. Entonces, en tercer lugar, voy a listar como unas 10 propuestas que salieron de
la reunión que tuvimos de nuestra subregión. Y estas propuestas se enmarcan en un informe que hubo del secretario ejecutivo, en el cual demostró que en los pasados meses había habido un desarrollo muy interesante de colaboración entre las universidades de nuestra subregión. O sea, la variedad de temas, el número importante de universidades que colaboraron demostraba una riqueza de colaboración, de integración, de diálogo y de compartir las mejores experiencias en sus universidades en una variedad de temas. Eso nos demostró la riqueza de cómo va creciendo y se va fortaleciendo nuestra subregión. Entonces hubo como 10 áreas que se plantearon como posibles temas para trabajo en el año 21. En primer lugar, una propuesta de mirar el tema del ámbito de las artes. En otras palabras, hacemos conversatorios, foros, actividades en distintos temas académicos. Entonces, una propuesta de que miremos también la posibilidad de que haya música, fotografía, teatro, presentaciones escultóricas de nuestros estudiantes y nuestra facultad. Y eso tiene dos elementos importantes. Uno, el fortalecimiento de la cultura de nuestros estudiantes y nuestra facultad. Pero en segundo lugar, el conocimiento de los otros países, de tal manera que nos ayude a entender mejor la riqueza de América Latina y del Caribe, y eso nos fortalece obviamente nuestra internacionalización. En segundo lugar, el tema de la inteligencia artificial y la ética. Cada vez surgen más y más propuestas, estudios, investigaciones sobre el desarrollo de la inteligencia artificial que nos impacta en nuestras universidades, nos impacta en la iluminación de la formación de nuestros estudiantes y de nuestra facultad. En tercer lugar, el tema de bioética. Cada vez son más los elementos que se plantean donde hay dilemas, issues bioéticos que nos impactan en nuestras universidades y nos impactan en los currículos y nos impactan en la manera como formamos a nuestros estudiantes. En cuarto lugar, volvió de nuevo a aparecer con mucha fuerza el respaldo a Laudato Si. Y eso, pues ya sabemos que desde Educal hay una red sobre Laudato Si, pero se planteó la importancia de que en nuestras universidades retomemos el apoyo a la diseminación de Laudato Si y la presentación de iniciativas concretas sobre Laudato Si. En quinto lugar, surgió el tema de la internacionalización, pero salió el tema de la internacionalización desde el punto de vista de cómo generar adiestramientos, cursos sobre cómo internacionalizar. En otras palabras, cómo mover una universidad hacia una agenda de más internacionalización. Y ahí fue muy interesante porque en el tema de la capacitación, de la internacionalización, también se habló de las experiencias que puedan tener otras universidades sobre el tema de la inteligencia artificial en la gestión universitaria. En otras palabras, ¿cómo podemos atar universidades que tienen ya experiencias interesantes en el uso de la inteligencia artificial, pero específicamente en la gestión universitaria? Y esto iba atado a una propuesta de la importancia del acercamiento entre nuestras universidades en áreas comunes. Y ha sido muy interesante porque los 3 informes anteriores, eso se ha planteado de una manera muy fuerte. Cada una de nuestras universidades tiene áreas
de mucho peritaje, de mucha experiencia, de mucha tradición. Y entonces, ¿cómo propiciar que haya en nuestra subregión acercamientos entre universidades en áreas que son importantes para ellas? El tema de la pastoral universitaria salió como un tema importante y aprovechamos la oportunidad para hablar sobre la iniciativa que Educal ya está desarrollando en este tema. El hermano Salvador Gómez nos impactó con su propuesta, porque nos habló que nuestras universidades debemos crear unos espacios de reflexión sobre el ciudadano que debemos estar formando y plantear esa formación del ciudadano desde nuestra identidad y de nuestra misión. Y nos hizo las preguntas: ¿cuál es el tipo de ciudadano que queremos? ¿Cuáles son las concretas relaciones que aspiramos que existan entre nuestros estudiantes, entre nuestra facultad, entre nuestro personal administrativo? Y entonces hizo una cita, ¿verdad? Yo soy porque nosotros somos. Entonces es una cita interesante para la identidad y la misión de Oducal. Y el padre Francisco hizo otra propuesta muy interesante que la englobó bajo la expresión el Ministerio de la Escucha. Y nos convocó y nos preguntó el padre Francisco y nos invitó a que las universidades sean lugares de escucha. Nosotros tenemos una gran tradición de ser universidades de hablar, de proponer, pero el padre Francisco nos dijo: miremos del otro lado. Las universidades en sus comunidades como los grandes centros de lugares de escucha. Y pueden haber muchas iniciativas de cómo hacer esto una realidad, ¿verdad? Entonces, el doctor Mario Olmos, ¿verdad? Trajo un tema finalmente muy interesante sobre el tema de pastoral universitaria, pero lo trajo de la siguiente manera: cómo construir equipos de pastoral y procesos. 1. Y 2, cómo formar laicos para acompañar la pastoral universitaria. Los dos son dos temas de formación. Y finalmente, esta reunión en la subregión fue muy importante porque tuvimos ya presente al rector de la Universidad de Notre Dame, el padre Jean-Marie Louis, que hizo dos cosas. 1, agradeció a Oducal y agradeció lo que se está desarrollando y recordó cuando este proceso comenzó y cómo la Oducal fue fiel a Haití y a la Universidad de Notre Dame, conforme a lo que se propuso originalmente hace muchos años atrás de poder apoyar a Haití. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Vélez Arocho, por este resumen, esta síntesis de una discusión muy rica, muy completa en la subregión México, Centroamérica y Caribe. Pues como todos han podido percatarse, hay un cúmulo de ideas, de proyectos, de iniciativas que se han abordado en las 4 reuniones simultáneas de las subregiones. Algunas de ellas, como pues ya nos percatamos, coinciden entre algunas subregiones, otras son ideas nuevas que el equipo operativo de la UDUCAL pues nos daremos a la tarea de dar seguimiento, de propiciar alguna reflexión para ver si en el futuro inmediato podemos materializar alguna iniciativa que dé pauta para una mayor colaboración entre las instituciones y entre nuestras regiones. Yo quisiera simplemente destacar que este año, dado que las 4 subregiones han coincidido en la necesidad de abordar las temáticas que cada una planteó desde una perspectiva así de la acción, pero también de la investigación, que hay una iniciativa del observatorio, de la red de observatorios sociales para América Latina, que estamos
trabajando colaborativamente la Secretaría General y esta red importante de Educal, coordinada por la UCA en Buenos Aires, para desarrollar una encuesta a las universidades acerca de las capacidades de investigación que tienen nuestras instituciones y también las líneas temáticas que cada una desarrolla con mayor fortaleza. Lo anterior tiene pues como objetivo generar un inventario de líneas de investigación y también de universidades que estén trabajando sobre de esas líneas de investigación que se vayan recabando. Y desde luego eso eventualmente nos permitirá generar algunas iniciativas, ya veríamos cómo se materializan, también exponiéndolo a la junta directiva y que se tome la decisión al respecto, para que esas líneas coincidentes, bueno, permitan generar iniciativas de interacción y colaboración entre universidades sobre temas muy concretos. Bioética, temas de género, inteligencia artificial, en fin, temas que aún no tratamos en exclusiva, aunque se aborden en algunas redes o programas que ya se tengan, pero que no se hacen de manera exclusiva. Bueno, eso nos podría dar pie justamente a crear eso, programas más específicos o grupos más específicos sobre de esas temáticas. Entonces, esta encuesta estará desarrollándose en el curso del primer semestre del próximo año. Ya recibimos del doctor Agustín Salvia un borrador de encuesta que estamos revisando acá y entraremos, digamos, en un diálogo con el observatorio, el doctor Salvia y su equipo, para ir perfeccionando este primer borrador y con el favor de ustedes implementarlo en las universidades e ir recabando datos en el curso del primer semestre del próximo año. Otra cuestión es el trabajo de dinamizar las redes, los observatorios, los programas. Ha sido una apuesta de la Junta Directiva con mucha fuerza desde hace mucho tiempo, pero particularmente este año le ha dado un impulso muy fuerte la aprobación de los lineamientos sobre las redes, programas, observatorios, grupos de trabajo, etcétera, que aprobó la Junta Directiva en el pasado mes de julio. Así que los primeros resultados que hemos visto al respecto, pues han sido las convocatorias. En algunos casos, por primera vez, estas redes han abierto la convocatoria para que nuevas universidades se unan a sus trabajos, participen en sus trabajos y no solamente queden como grupos muy pequeños de personas que han estado ahí mucho tiempo colaborando, compartiendo y haciendo aportes muy importantes, pero que a lo mejor falta incorporar también otros colegas de otras instituciones en otros países y contextos que haga aún más rico el debate que ya se había generado en las redes. Esto está iniciando este año. La red de responsabilidad social ya terminó una primera convocatoria, sigue abierta una más de la red de interculturalidad y de la red de pensamiento social. Las convocatorias están disponibles en la página web de la UDUCAL y se abrirán un par más la semana próxima del Observatorio Laudato Si y también una más de la red de bibliotecas. Entonces, bueno, pues son instrumentos que están al servicio de todas las universidades afiliadas para hacer más ricos los debates y aprovechar también mejor esta oportunidad que nos da la UDUCAL para interactuar entre las instituciones. Decir también que estamos preparando en el equipo de la presidencia, en el equipo que acompañamos al padre Francisco Ramírez de la UDUCAL, presidente de la UDUCAL, a mejorar la página web de la UDUCAL. ¿Y por qué lo menciono? Podría ser un asunto menor, pero no es muy importante porque en la nueva versión que estamos diseñando en esta primera etapa, estamos previendo una sección muy importante para las redes, programas y observatorios, en donde se indique cuál es la misión, los objetivos, etcétera, de cada una, pero también cuáles son las universidades que participan en cada una de estas redes, observatorios y programas. Y así podamos evidenciar de manera muy clara quiénes están trabajando en qué temáticas. Y sobre de eso, propiciar una mayor comunicación y colaboración. Finalmente, puntualizo un tema importante en el caso de Brasil. Un asunto que comenté yo en la región de Brasil, en la reunión de la subregión Brasil, fue que el tema del idioma
no debería de ser ya un asunto que no nos permita interactuar y mejorar la articulación y la colaboración entre Brasil e Hispanoamérica. Pensemos que este es un asunto que las tecnologías en este momento ya nos permiten resolver de manera relativamente sencilla, y digo relativamente porque tiene su complejidad, pero podemos solventarla para que podamos incluir de manera mucho más profunda a las universidades brasileñas en las labores de ODUCAL y también a las universidades de Hispanoamérica en las actividades que está desarrollando Brasil a través de la ANEC o de forma individual por parte de cada una de las universidades. Entonces aquí simplemente yo agradecer enormemente el apoyo que estamos recibiendo tanto del hermano Paulo Fossati como del hermano Evilacio de la Pontificia Universidad Católica de Río Grande del Sur y especialmente en las últimas semanas de mi colega Guinart Diniz, el nuevo secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de la Educación Católica de Brasil, la ANEC, para profundizar mucho en esta complementariedad y trabajo colaborativo entre Brasil y el resto de la ODUCAL en Hispanoamérica. Esperamos que eso dé frutos muy importantes en los próximos años y hablando ya importante del próximo año. Dicho esto, agradecerle a los vicepresidentes este trabajo de encabezar las reuniones subregionales y también de estas palabras que nos han compartido con una síntesis muy clara de los puntos que se han tratado en cada una de sus reuniones. Muchas gracias a todos. En el siguiente punto del orden del día, que ya nos encaminamos al cierre de esta asamblea, nos quedan 30 minutos. Quisiera abrir un espacio muy breve antes de seguir con la parte final en la que abordaremos los resultados de las votaciones y también un pequeño avance acerca de la membresía, la cuota de membresía que se está recabando en este año de la UDUCAL. Darle la palabra, si me lo permiten, al doctor Fernando Sánchez, rector de la Universidad Católica de Costa Rica, vicepresidente de la subregión México, Centroamérica y Caribe de ODUCAL, pero también muy importante, vicepresidente de la Federación Internacional de Universidades Católicas y uno de nuestros dos representantes de América Latina, junto con el doctor Ignacio Sánchez, ante la FIUC en sus órganos directivos, para que de manera muy sintética, muy breve, pero también muy importante, nos va a compartir algunas cosas que haya que destacar de nuestra relación con la FIUC, que siempre es importante tenerlas presentes. Entonces, doctor Sánchez, adelante. Muchas gracias, Andrés, y gracias por este espacio. Trataré de ser lo más sintético posible en algunos puntos que efectivamente me parece que vale la pena aprovechar que tenemos esta gran cantidad de universidades y rectores y rectoras presentes para ilustrar y puntualizar con respecto a nuestra relación como ODUCAL en la FIUC. Lo primero, yo creo que ya lo dije brevemente hace un par de días, es que se agradece profundamente en la FIUC el hecho que finalmente, después de varios intentos, ODUCAL tomará la decisión de alinear sus asambleas, en este caso las asambleas selectivas, a la Asamblea General de la Federación, de forma tal que tengamos el espacio no después, sino antes de la Asamblea General de la FIUC, como ODUCAL, para tomar algunas decisiones. Decisiones que en su momento se tomarán, que tienen que ver con representación de nuestra región ante la federación, e inclusive la posibilidad, si así se decidiese eventualmente, de pedir la sede de la Asamblea General. Sigue, son decisiones que podríamos tomar, pero que normalmente se complicaba la toma de decisiones porque nos reuníamos después de la Asamblea General de la FIUC. En ese sentido, ya lo anunció la presidenta Isabela Capeloa, que se tomó una decisión también de postergar, de posponer la próxima Asamblea General de la FIUC, que estaba ya pautada y definida para julio del 2021 en Boston College, y se pospone exactamente para la misma fecha, julio del 2022, pero, perdón, en Boston College, pero en julio del 2022. La comunicación ya tiene que haber llegado a cada uno de los miembros, pero en todo caso, si no,
procuraremos tal vez con la colaboración de la Secretaría General de Educal a repasar las fechas que básicamente son las mismas. Última semana de julio del 2022, siempre en Boston College, básicamente pensando en los problemas de movilización que se iban a tener ante la pandemia que estamos viviendo para esta asamblea. Destacar que estamos haciendo un trabajo importante para que la agenda que se vea ya no en el 2021, sino en el 2022 tenga bastantes participantes de nuestra región. O sea, que en los temas que se van a tratar siempre haya presencia de local y de América Latina y el Caribe en las distintas temáticas que se van a abordar, que es una de las, me parece, de los mandatos más fuertes que recibimos los que representamos ahora a la región Educal en la FIUC, que es buscar que América Latina no solamente tenga mucha presencia, sino que nuestras experiencias sean constantemente recordadas. Entonces, pues van a haber ponentes y experiencias de Educal y de universidades latinoamericanas reflejadas. Cuando ya tengamos la agenda definitiva, que obviamente ahora está en proceso, pues se las vamos a hacer saber. Decir que Educal es la región de la FIUC, o el miembro de la FIUC, con más universidades activas al día, con sus cuotas representadas en esta federación internacional. Y no solamente la más numerosa en este sentido, me parece que hay otra región que tiene más miembros, pero no están al día con sus cuotas, sino que la que genera más actividad. O sea, las presentaciones que hemos hecho de las actividades de Educal ante la FIUC han despertado interés y mucha admiración por el nivel de interacción que tenemos, la cantidad de programas, redes, observatorios, actividades que se tienen, y ha sido destacados por muchos de nuestros colegas a lo interno de la federación. Tanto es así que en el caso, por ejemplo, del grupo africano, han pedido un poco comprender más el modelo que estamos llevando adelante para ver qué pueden aprender de lo que hemos puesto en funcionamiento desde Educal en estos años. Lo digo con mucho orgullo porque realmente es un gusto poder presentar estas propuestas al interno de la FIUC y hablar de todo lo que pasa en Educal. Pues normalmente no tengo tiempo de decir todo lo que está pasando, dada la cantidad de actividad que tenemos. Y mencionar algunos proyectos que brevemente creo que los rectores y rectoras deben conocer, si no es que ya los conocen, para aprovecharlos más como Educal, como miembros de América Latina en la federación. El primero es el fondo Laudato Si, ya brevemente lo dije el primer día, es un fondo que tiene Educal, que financia proyectos de investigación con algunos requisitos que pueden ver en la página de la FIUC. No me voy a detener en eso. Básicamente no es un fondo muy grande, pero se reciben en promedio 10.000 euros al año por un máximo de 2 años para algún proyecto de investigación alineados con los objetivos de Laudato Si que se lleven adelante dentro de universidades miembro. Lo comento porque hasta el momento hemos recibido muy pocas peticiones de América Latina y el Caribe. Y sería muy importante, muy interesante, dado todo lo que está pasando en nuestras universidades, pues tener más peticiones en este sentido. Y yo creo que sea a título individual de universidades latinoamericanas o algún programa Educal, perfectamente serían bien recibidos y podrían concursar exitosamente por estos fondos. Nada más les ruego que si alguna universidad o algún programa decide participar y poner un proyecto a concurso, me lo informen para poderlo defender, porque le toca a cada uno de los vicepresidentes de cada región o de cada continente presentar el proyecto y defenderlo. Entonces sí tendríamos que vernos antes para poderlo conversar y defender al interno del Comité Ejecutivo de la Federación. Lo segundo es una plataforma colaborativa que se está llevando adelante. En la página web se pueden verla. Básicamente es una plataforma para compartir información entre universidades miembros de la federación, donde si hay algún interés de una universidad miembro por compartir experiencias, conseguir investigadores para un proyecto de investigación, hacer algún tipo de relación de movilidad o buscar inclusive fondos para alguna investigación,
lo puede publicar en esta plataforma y cualquier otro miembro de las 228 universidades de la FIUC puede conocerlo y permite tener lazos comunitarios. Hay un estudio sobre perspectivas en el mundo o retos de las universidades católicas, del mundo del trabajo y de los cambios tecnológicos que se acaba de publicar, que me parece de muy alto interés, totalmente actualizado y al cual tendríamos acceso todos los miembros de la federación también, que se puede obtener en la página de la FIUC, porque veo que son temas que se han mencionado. Igualmente, les ruego que cuando reciban alguna información o sobre todo consultas, encuestas de la federación, todas las contestemos, porque muchas veces se hacen estos estudios de perspectiva futura y no siempre contestamos en América Latina, y entonces las tendencias tienden a ser muy eurocéntricas cuando deberían pues, ser más globales. Hay un programa, escuchando a Ignacio hablar del tema de género, hay un programa sobre liderazgo femenino en las universidades católicas que estamos pidiendo que también se desarrolle más en América Latina, y si es un tema que, como escucho, tiene tanto interés, podemos llevarlo adelante ahí para que también se desarrolle y tener más información. Finalmente, hay mucho interés y yo celebro lo que veamos hoy en el grupo de Centroamérica, México, del Caribe, la participación del Instituto San Juan Pablo II de Cuba en una actividad. Hay un gran interés de la Federación Internacional por desarrollar proyectos educativos, colaborativos con Cuba. Entonces, también es un tema que desde la Federación y también desde Educal, en el que tenemos las mismas intereses que podemos desarrollar juntos, probablemente estemos desarrollando juntos. Finalmente, cada octubre se está organizando un foro de nuevas fronteras. El último fue sobre inteligencia artificial, anteriormente fue de bioética. Todos los octubres se está planteando esto. El último fue obviamente virtual. Esperemos que el próximo sea presencial para que los rectores y rectoras miembros de la federación lo tomen en cuenta. Por lo general, si es presencial, seguramente será en Roma el próximo año. Y decir finalmente que estoy a la orden de todos ustedes para lo que necesiten en la federación, con muchísimo gusto. Basta que contacten y estamos en contacto para cualquier información o gestión que tengan que hacer en la federación. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, doctor, por esta síntesis. Siempre hay mucho que decir de la relación de Educal con FIUC, desde luego, pero bueno, agradecemos que de manera muy sintética destaca el doctor Fernando Sánchez las nuevas, digamos, actividades, proyectos, iniciativas, en fin, que podemos seguir profundizando, desde luego, con esta gran organización mundial de universidades católicas. Sin más, le pediría al equipo técnico si puede compartir, por favor, la pantalla, la presentación. Muchas gracias. La siguiente, por favor. Bueno, esta breve intervención es solamente para dar e informarles a todos ustedes acerca del resultado final de la votación de los miembros de la Asamblea, así como hacer un reporte muy sintético del avance del pago de la cuota anual 2020 y de asuntos financieros importantes, y finalmente hacer una invitación. La siguiente, por favor. Bueno, lo primero, y antes de esos puntos, quisiera comentarles que en esta Asamblea General Intermedia, la primera en la historia de Educal y la primera virtual también de cualquier tipo de asambleas, hemos tenido registro y participación de hasta 324 asambleístas procedentes de 89 instituciones afiliadas, 3 instituciones invitadas, 2 organismos invitados, del cual quisiera destacar la presencia de la organización Pax Christi Internacional, que teníamos previsto que nos acompañara en la sesión de Bogotá, y es una organización con la que yo personalmente me he reunido en 2 ocasiones en los Estados Unidos, en Roma, para tratar de encontrar caminos de coincidencia y de vinculación con la Educal, en vísperas, digamos, de generar alguna acción colaborativa en el futuro inmediato. Agradecemos mucho que Pax Christi Internacional haya aceptado la invitación y se haya incorporado a nuestros trabajos de esta asamblea, y además un asesor independiente. De los 324 asambleístas, 249 han sido directivos y 75 han sido rectores de universidades.
Así que hemos tenido un muy buen número de participantes de todas las regiones. La siguiente, por favor. Y aquí justamente información acerca de cómo han sido la distribución de los participantes. Del gran total, el 44% de los participantes han provenido de la subregión México, Centroamérica, Caribe, el 25% de la subregión andina, el 23% de la subregión Cono Sur y el 8%, perdón, de la subregión Brasil. En lo que hace particularmente a los rectores, hemos tenido 29 de la subregión México, Centroamérica, Caribe, 26 de Andina, 17 de Cono Sur y 6 de Brasil. En directivos hemos tenido 115 de México, Centroamérica, Caribe, 55 de Andina, 56 de Cono Sur y 20 de Brasil. La siguiente, por favor. Bueno, estos números nos reflejan justamente que ha sido una grata sorpresa de esta modalidad virtual, la posibilidad de reunir a tantos colegas, por supuesto rectores de todas nuestras regiones y países en esta asamblea. En lo que hace ya a la votación, bueno, ustedes saben que habían dos mecanismos de votación. Uno, que era el anticipado, que funcionó del 26 de octubre al 3 de noviembre, que reunió 56 votos a través de correo electrónico a la Secretaría General y también un voto durante la asamblea tanto el miércoles 4 como el jueves 5 de noviembre. Es decir, ayer por la noche cerró el sistema de votación en el cual recibimos 9 votos de rectores. Desde luego, solo los rectores de universidades afiliadas podían votar y cada institución tenía un voto. Adelante, por favor. Y entonces, considerando el artículo 18 de los estatutos de la UDUCAL, deben votar para los dos asuntos que sometimos a consideración de la Asamblea, deben votar 2/3 partes de los miembros presentes, considerando que teníamos 75 rectores de universidades afiliadas presentes en la Asamblea, por tanto requeríamos 50 votos a favor de las dos mociones o los dos asuntos que se sometieron a su aprobación. La siguiente, por favor. Y bueno, me da mucho gusto anunciar que las dos mociones se han aprobado con un total de 65 votos, de los cuales 56 fueron anticipados y 9 fueron durante la asamblea. Por lo tanto, la siguiente, por favor. Se ha aprobado por unanimidad. Muchas gracias a todos por su votación. El siguiente punto, bueno, aquí antes de pasar al siguiente punto, una distribución del voto, cómo se realizó. Se recibieron 23 votos desde la subregión México, Centroamérica, Caribe, 22 desde la subregión Andina, 15 desde la subregión Cono Sur y 5 desde la subregión Brasil. A todos los rectores que han tenido a bien emitir su voto, les agradecemos esta decisión de sumarse a la toma de decisiones institucional de la organización. La siguiente, por favor. En lo que hace al avance en el pago de la cuota anual, me da mucho gusto compartir con ustedes que tenemos hasta el último día del mes de octubre un avance del 92.7%, casi 93% en la meta anual de universidades que pagaron ya su cuota anual a la organización. También registramos un avance de casi el 97% de los ingresos esperados para el año 2020. Este ha sido un año complicado, de muchos retos en muchas dimensiones, pero bueno, haciendo referencia especial a la parte financiera y sin embargo las universidades en su gran mayoría han aportado sus contribuciones a la UDUCAL y queremos agradecerlo justamente. Todavía quedan algunos días, desde luego, del año para cumplir con este compromiso con la UDUCAL para aquellas instituciones que tengan todavía pendiente hacerlo. Es importante también recordar que este año concluye la exención para el pago de la cuota concedida a instituciones de Nicaragua y de Venezuela
ofrecidas por la UDUCAL en virtud de las circunstancias financieras en sus respectivos países, por lo que el próximo año esperaremos también se sumen a las contribuciones a la organización. Se aprobaron también 3 apoyos en la reducción de la cuota de este año 2020 en razón, de una situación crítica financiera de las instituciones que así lo manifestaron a la Tesorería o a la Secretaría General ante, bueno, pues la contingencia sanitaria y la pandemia que estamos viviendo. Y recordar también que las cuotas se han mantenido sin cambios desde el año 2016. La siguiente, por favor. En cuanto al porcentaje de pagos o al número de instituciones que se han recibido los pagos, bueno, decir que tenemos 27 que ya lo han hecho de la subregión México, Centroamérica, Caribe, 17 de la subregión Cono Sur, 25 de la subregión Andina y 8 de Brasil. Tenemos todavía pendientes 7 en la México, Centroamérica, Caribe, 6 en Cono Sur, 8 en Brasil y 9 en la subregión andina. La siguiente, por favor. En cuanto a los países, el país de origen de las instituciones que todavía presentan adeudos en este año, tenemos Brasil, Argentina, Colombia en los números que ustedes pueden ver en la pantalla, de México, Ecuador, Perú, República Dominicana, Honduras, Paraguay y Puerto Rico. Como ya lo decía, tenemos aún lo que resta del año para cumplir con este compromiso con la UDUCAL. La siguiente, por favor. Algunos avisos importantes. La Tesorería ha implementado un plan de apoyo a las instituciones que tengan más de 2 años de adeudo a la ODUCAL, y para ello les agradeceremos, por favor, establecer contacto ya sea con la Tesorería o con un servidor en la Secretaría General para poder ampliar la información al respecto. También la UDUCAL mantiene la política de no desafiliar a ninguna institución en este año que presente problemas de pago. Sin embargo, sí solicitamos que esas instituciones que tengan adeudos puedan acercarse ya sea a la tesorería o con un servidor para exponer la situación y solicitar bueno, la decisión al respecto de la junta directiva. La siguiente, por favor. En incumplimiento de los nuevos estatutos que ustedes recién acaban de aprobar, los rectores, bueno, las instituciones con mora en sus pagos, es muy importante tenerlo presente, presentarían una pausa en la participación en mecanismos de colaboración y en sus derechos de voto para la siguiente asamblea, por lo cual es muy importante, por favor, que se comuniquen con nosotros. También la tesorería reporta 5 pagos realizados este año sin que haya sido posible identificarlos, de universidades que aportan $300 al año en virtud de que no se recibieron comprobantes. Por favor, si alguna institución tiene duda de si enviaron o no el comprobante y no tenerlas, digamos, en la categoría de mora, les agradeceremos establecer contacto con la tesorería o con un servidor en la Secretaría General para clarificar esta información. La siguiente, por favor. Bueno, aquí comparto los datos de contacto tanto del tesorero, el maestro Armando Agredano, como de un servidor en la tesorería y en la Secretaría General respectivamente. La siguiente, por favor. Y bueno, la invitación tiene que ver con la Asamblea General Ordinaria del año próximo, que será electiva, quiere decir que se elegirá a la nueva junta directiva de la organización, y donde también el presidente, el padre Francisco Ramírez, presentará el informe de esta segunda gestión de su mandato como presidente de la organización. Esperamos que las condiciones nos permitan estar pues justamente en esas playas que se ven hermosas en Brasil. Imagino que será la reunión no ahí, sino en algún salón de alguno de los edificios que se ven en la pantalla, pero bueno, habrán recesos en donde nos podremos asomar por esas playas magníficas que podemos ver en pantalla. La cita para la Asamblea General Intermedia será en noviembre del próximo año en Porto Alegre, Brasil, con la anfitrionía de la Pontificia Universidad Católica de Río Grande del Sur, a quien le agradecemos mucho esta disposición. Finalmente, agradecer a la Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco su apoyo para
el desarrollo de este evento en cuanto a su asesoría técnica. Agradecer también a todo el equipo de la UNIVA, de las secretarías ejecutivas subregionales, al doctor Rosso, a Patricia Serrano, a Joel Vélez, a Guinar Dinis, y desde luego a todos los rectores de la Junta Directiva por el apoyo para el desarrollo de esta asamblea. La siguiente, por favor. Muchas gracias a todos, y para el cierre de esta asamblea, cedo el uso de la voz al padre Francisco Ramírez, rector de la UNIVA en México y presidente de la UDUCAL. Adelante, padre Francisco. Sí, muchas gracias. Yo quiero iniciar esta breve intervención. Primero, felicitando al ingeniero Rodolfo Gallo, porque hoy en este día está celebrando su cumpleaños. Espero que el memorándum no me falle. Rodolfo, si estás por ahí, muchas felicidades. Creo que sí, ya te vi. Felicidades. Gracias, Francisco. Muchas gracias. Mira, Nunca mejor celebrado que con ustedes. Mira, Rodolfo, en México, cuando se cumplen años, como en muchos países, se cantan las mañanitas, pero yo, en mi experiencia, es la siguiente: cantar las mañanitas sin comer pastel es un principio de frustración. Y no quiero que nos vayamos frustrados de esta reunión. Por eso, solo te felicitamos, te encomendamos a Dios y te agradecemos tu trabajo. Muchísimas gracias, Francisco. Quiero felicitar a todos. No voy a elencar, ya lo hizo el maestro Andrés, todos los cuerpos, equipos, etcétera, etcétera. Yo quiero felicitar a la asamblea, a todos los que han participado. Tengo la impresión de que hoy todos ustedes, antes de venir, leyeron seguramente a este autor español, Martín Descalzo, porque él escribió: no he encontrado ninguna página evangélica que invite a sentarnos a llorar sobre la adversidad. Creo que todos leímos eso porque esta reunión ha sido muy positiva. No somos ignorantes de la adversidad, pero hablamos más bien de lo que tenemos que hacer. Hablamos más bien de lo que debemos hacer. Los felicito por su actitud proactiva, propositiva, donde la lamentación no tiene lugar, donde solamente nosotros podemos ver horizontes y caminos nuevos para vencer la adversidad. En esta reunión hemos reforzado las tareas sustantivas de lo que es la misión de la Universidad Católica, porque hemos hablado prácticamente de tres cosas: del cultivo del saber, de la creación de la cultura y de la formación de la persona, subrayando el aspecto de la ciudadanía. Me parece que hemos cumplido el objetivo de esta asamblea y que seguramente también estas líneas de la misión de la Universidad Católica se han tratado, se han abordado y se han concluido con proyectos nacientes y a la vez interesantes. Finalmente, siguiendo el pensamiento del Papa Francisco de aquella inolvidable velada de oración en la vacía Plaza de San Pedro, donde él comparó el tiempo actual con la oscuridad, quiero traer a la mente una frase que está escrita sobre un epitafio y que obviamente quien está dentro de esa tumba la escribió antes de morir, obviamente. El cardenal Newman, a finales del siglo XIX, mandó escribir su epitafio de la siguiente forma: desde las sombras y las apariencias hacia la verdad. Así caminamos nosotros, rodeados de sombras, construyendo la verdad, que es la tarea de la universidad. Gracias y
estamos invitando a la Junta Directiva a una reunión de evaluación y de encuentro el próximo día jueves 10 de diciembre. Ya les haremos llegar oportunamente los horarios y la plataforma de comunicación. Agradezco a todos su presencia. Muchas gracias y vamos a terminar muy puntuales porque faltan 2 minutos para el cierre de esta reunión. Gracias a todos.